una emisión más de Metástasis Juvenil. En esta ocasión, un programa de miedo. Estaremos develando los grandes misterios acerca de la muerte. Gracias por acompañarnos y quédate en tu asiento, que esta noche apenas comienza. Comenzamos. En un principio no había nada, todo era calma, no había ruido ni movimiento. Fue entonces cuando los dioses de la dualidad decidieron hacer el universo, y de la lucha de los cuatro hermanos, el rojo Xipetotec, el negro Tezcatlipoca, el azul Huitzilopochtli y el blanco Quetzalcóatl, se creó el mundo. Quetzalcóatl, decidido a que el hombre debería habitar el mundo recién creado, bajó al inframundo acompañado de Xolotl, su gemelo precioso, para que lo guiara al lugar donde había de robar los huesos preciosos que resguardaba Mictlantecutli, al cual se los arrebató. Pero en su huida tropezó tirándolos. Xolotl le aconsejó juntarlos en un cuenco y rociar sobre ellos la sangre de Quetzalcóatl. Y de esta forma se crearon los hombres y mujeres que habitamos el mundo. Tranquilo, el viaje es largo, pero cuando el Señor del inframundo te reciba, todo será mejor. Has sido un buen hombre y has tenido perros que seguramente te quieran guiar en este viaje. Siempre traté bien a mis perros, pero hay uno que siempre fue un gran amigo, un gran compañero, leal y valiente. Sus huesos están dispuestos y puede ser enterrado junto con mi cuerpo. Estaremos al pendiente de que todo se lleve a cabo para que tu viaje se realice sin contratiempos. Por eso, cuando se muere, seas noble o plebeyo, se regresa al Mictlán, lugar donde el Tonali será liberado para poder descansar. No será fácil. Tendrás que pasar los 9 niveles para poder llegar al Mictlán. Un perro será quien te guíe en este viaje, pero no cualquiera. Tiene que ser un gran compañero que quiera ser tu guía, que no sea blanco o negro. El primero no querrá manchar su pureza y el segundo será difícil de seguir en la oscuridad. Primero, tendrás que cruzar el río Abanohuayán, lo cual no será fácil. Tiahui, Tiahuizcuintli, Noscuintli, Tiahui. Llegarás al lugar donde los cerros chocan entre sí. Evita quedar triturado. Tiahuizcuintli, Tiahui, Tiahuizcuintli. Si lo logras, llegarás al nivel donde el cerro está cubierto de filosos pedernales que desgarrarán tu cadáver.
frío será la siguiente prueba en el Itzehecayan, donde el viento gélido corta como la obsidiana. En este momento nos encontramos a la mitad del camino. Aún el viaje no ha terminado. Tlazohcamati. En el quinto nivel, el aire te levantará y hará girar como bandera. Te arrastrará hasta el lugar donde los cuerpos son flechados por las saetas perdidas durante las batallas. Al cruzar este lugar, te encontrarás con el jaguar que habrá de abrirte el pecho y comerse tu corazón. En el octavo nivel, tendrás que cruzar la llanura de bruma y niebla. Solo así se terminará de descarnar tu cuerpo. Por último, llegarás al Chikunaumiktlan, noveno lugar de los muertos, donde se liberará tu alma, tu tonali, y los padecimientos del cuerpo desaparecerán. El señor Mictlantecutli y Mictlancihuatl recibirán tu esencia. El descanso en ese momento será contigo. Desde tiempos ancestrales, la muerte ha acompañado los pasos de los mexicanos a lo largo de la historia. Desde antes de la conquista y en tiempos prehispánicos, la muerte ocupaba un lugar primordial dentro de los grandes dioses del antiguo imperio mexica. De ahí que ellos pensaban que las almas de los hombres migraban hacia el Mictlán, que proviene del náhuatl y que derivan en lugar de los muertos. Así pues, la creación de Mictlantecutli se debe a los grandes dioses Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Cuando los grandes dioses separaron el cielo de la tierra y crearon los grandes océanos, formaron grandes parejas de dioses. Cada una correspondía a un poder o un símbolo. La muerte le fue entregada a Mictlantecutli y Micacíhuatl, los grandes dioses que estaban en las puertas del inframundo. Día de Muertos, historia y celebración en México. El 1 y 2 de noviembre se recuerda en todo México a los difuntos. Según el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre al Día de los Fieles Difuntos. Según la Iglesia Católica, en el 1 se celebra a todas las personas fallecidas que ya son santas, ya sean anónimas o reconocidas oficialmente, y que sirven de modelo de vida cristiana. En el 2 se conmemora a todas aquellas personas que han fallecido. Esta tradición nació en Europa a finales del siglo X, cuando los monjes de la Orden de Cluny propusieron estas dos fechas para recordar a los seres queridos difuntos de las localidades y de la misma comunidad. En América, esta tradición tiene sus orígenes mucho antes de la conquista, en la época precuauhtémica para ser exactos. Se sabe que culturas como la totonaca, mexica, purépecha y maya conmemoraban a los difuntos en lo que corresponde hoy a la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. Para ellos, la muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán, el lugar de los muertos, en el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con Mictlantecutli, el señor de los muertos, a quien se le debía hacer una ofrenda para conseguir el descanso eterno.
Posteriormente, con la llegada de los españoles, estas tradiciones vivieron un sincretismo para la evangelización y para el objetivo último de la conquista. Esta mezcla cultural e histórica ha permitido que cada persona, familia, comunidad y estado tenga su propia identidad al momento de festejar el Día de Muertos. Actualmente, estos son algunos de los festejos más representativos y bellos de México. Pátzcuaro. En el lago podemos presenciar el tradicional desfile de canoas con redes mariposa iluminadas con veladoras mientras todos los asistentes cantan, rezan o contemplan. Durante el 1 y 2 de noviembre los habitantes de las comunidades acuden por la noche a los cementerios para decorar con flores y velas las tumbas. Ofrecen alimentos y bebidas y sobre todo platican, rezan y recuerdan a sus difuntos. Mixquic. El barrio mágico de Mixquic es un pequeño poblado en la Ciudad de México que conserva las tradiciones más icónicas de esta celebración. Inicia el 31 de octubre y se extiende hasta el 3 de noviembre. En el cementerio de Mixquic, uno de los más visitados en nuestro país, se realiza la tradicional alumbrada, que consiste en apagar todas las luces y que los cirios y velas del panteón sean la única luz que exista durante toda la noche, mientras decenas de familias visitan las tumbas de sus seres queridos llevándoles comida y flores. Pomuch. En este poblado de Campeche se vive una de las tradiciones mayas más impresionantes. Se trata de la limpia de huesos, un ritual mortuorio que se celebra unos días antes del Día de Muertos, donde algunos habitantes sacan los esqueletos de sus seres queridos para limpiarlos a detalle y dejarlos presentables para los días santos. Los huesos son colocados en una caja con manto blanco donde permanecerán todo el año. Toluca. En la capital del Estado de México se lleva a cabo una de las ferias más dulces que existen, la Feria del Alfeñique, en la que se venden variedades de figuras de dulce de alfeñique, calaveritas de azúcar y chocolate, papel picado y un sinfín de adornos simbólicos para los altares y ofrendas. Además se realizan actividades culturales de muchos tipos, reuniendo mucha gente cada año. Ciudad de México. La capital mexicana tiene una variedad enorme de festejos para recordar a los difuntos, desde recorridos con leyendas en Xochimilco, pasando por un monumental desfile de carrozas y catrinas, así como ofrendas tradicionales en museos y en el Zócalo. Es una ciudad que definitivamente busca llenar cada espacio con las tradiciones de estas fechas. Estos son solamente algunos ejemplos de cómo el Día de Muertos se vive en cada entidad del país, que a pesar de tener diferentes costumbres y creencias, al final la esencia de la festividad logra que todos nos encontremos por un momento con el recuerdo y el espíritu de los seres queridos difuntos. A lo que hoy conocemos como Día de Muertos en México, proviene entonces de las grandes veneraciones que tenían los aztecas y los mexicas por la muerte. Antes, se creía que el alma humana, según esta cosmovisión, permanecía errando en el mundo durante 4 años, tiempo en el que el cuerpo humano se degradaba por completo y se descomponía. Se decía, según esta cosmovisión, que durante esos 4 años el alma penaba por el mundo, pues todavía no había terminado de hacer su recorrido durante este plano físico. Y una vez que todos los restos del humano habían desaparecido, hasta entonces se decía que había llegado a las puertas del Mictlán. Sin embargo, toda esta tradición es una mezcla de todas las grandes religiones. En la antigüedad, en los altares, lo que se conocía como altar, eran nada más y nada menos que la tumba de los muertos. Allá, en el otro lado del mundo, donde
donde nació el cristianismo, se tenía por costumbre crear los altares encima de las tumbas de los santos y de los mártires. Una tradición pagana que se tenía es que encima de las tumbas se organizaba un convite de donde participaba todo el pueblo. Así pues, llegaron hasta nuestros días esta mezcla de dos culturas. Por una parte, la adoración a Mictlantecutli, dios del inframundo, y por otra, el venerar el recuerdo de los muertos. Dicen que los muertos únicamente desaparecen de este mundo cuando también desaparecen de los pensamientos. ¿Y tú qué crees? A lo largo del tiempo de la historia del hombre, una de las principales interrogantes que se ha tenido, aparte de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, la mayor parte del tiempo de estudio filosófico se ha dedicado a develar la pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Habrá otra vida? ¿Habrá una reencarnación? Metástasis Juvenil y este programa no pretende generar una opinión y tampoco pretende hacer que todos tengan la misma opinión sobre este tema. Nosotros aquí únicamente te presentamos la evidencia y los estudios que se han realizado, pero la opinión depende de ti. Dicho esto, podemos asegurar que hay quienes han tenido experiencias paranormales o extrasensoriales, asegurando que han visto, que han escuchado y que inclusive han sentido a un familiar que ha muerto recientemente. Inclusive hay historias que hablan de muertos de hace siglos. ¿Será acaso que entonces la muerte es un paso únicamente en la vida? Muchas de las grandes creencias alrededor del mundo aseguran que el cuerpo únicamente es una envoltura, que el cuerpo es materia y la materia sí se transforma. Pero lo verdaderamente inmutable es la esencia, es el ser, es el alma. Diversos estudios alrededor del mundo han podido descubrir que el alma existe y que tiene peso. ¿Será acaso que nos estamos aproximando a una parte del mundo en donde la conciencia esté más allá de las simples formas de cómo percibimos la vida y la muerte? Sin embargo, estamos llegando a un plano de conciencia en donde todos podemos hacer contacto con nuestro yo interno, con nuestra conciencia. ¿Será acaso eso que algunos llaman como paranormal para conectarnos con el más allá? ¿Tú qué opinas? La muerte y la posibilidad de una vida después de ella ha fascinado a artistas, filósofos y científicos a lo largo de la historia. Ansiedad, esperanza, temor. Estos son algunos sentimientos que podemos tener cuando reflexionamos sobre lo que nos puede suceder después de morir. Pero, hablando con hechos, ¿qué sabe la ciencia sobre la vida después de la muerte? Si supiéramos que en efecto vamos a algún lugar después de fallecer, ¿viviríamos mejor nuestras vidas? ¿O haríamos caso omiso de nuestras responsabilidades terrenales, sabiendo que la muerte no es el final? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si descubriéramos que existe la vida después de la muerte. La muerte no es tan sencilla como algunos piensan. Incluso el término muerte clínica fue acuñado muy recientemente, en 1846, por el doctor Eugène Bouchut.
Él sugirió que si se escuchaba a través de un estetoscopio y no había latidos durante 2 minutos, el paciente estaba clínicamente muerto. Hoy en día, determinar que la muerte realmente ha ocurrido es más complicado. El corazón puede seguir latiendo durante una semana completa después de una muerte cerebral. Esto fue demostrado en un estudio de UCLA en 1998. En este estudio, 175 cuerpos seguían funcionando una semana después de declarada la muerte cerebral. Es por eso que fueron llamados los cadáveres del corazón palpitante. ¿Fueron capaces de dar un salto final a la otra vida? No podemos decirlo con certeza. Lo más cerca que podemos estar de descubrir respuestas concretas es dando una mirada a las experiencias cercanas a la muerte. Según una encuesta de Gallup de 2014, 8 millones de estadounidenses afirmaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Y eso es solo en un país. Las diversas historias contadas alrededor del mundo describen el mismo tipo de fenómenos que ocurren cerca al momento de la muerte, ya sea estar rodeado de una luz brillante o ver un ser hecho de luz brillante. Esta experiencia es tan frecuente que Bruce Greyson desarrolló la escala SM de Greyson en 1983. Esta escala determina si una persona tuvo una experiencia cercana a la muerte según las respuestas a 16 preguntas, tales como ¿viste o te sentiste rodeado por una luz brillante? ¿O parecía como si entraras en un mundo sobrenatural? La Universidad de Southampton hizo un estudio de 4 años sobre el estado de conciencia durante la reanimación. En él se encontró que el 39% de los sobrevivientes de un paro cardíaco afirmaron haber estado conscientes de su entorno antes de que se reiniciara el corazón. En la mayoría de los casos, el cerebro deja de funcionar 30 segundos después de que el corazón deja de latir. Sin embargo, en este estudio, las personas afirmaron que estuvieron conscientes hasta 3 minutos después de que su corazón se detuviera. Las experiencias de los supervivientes incluyeron la desaceleración o la aceleración del tiempo, experiencias extracorporales o un sentimiento de paz. Algunos incluso tuvieron recuerdos claros de su entorno. Estas experiencias tienen sentido cuando se conoce que la actividad cerebral en realidad aumenta en el momento de la muerte. Un estudio de 2010 del Centro Médico de la Universidad George Washington estudió los EEG o electroencefalogramas de 7 pacientes críticos cuando se les quitó el soporte vital. Los pacientes mostraron un pico de actividad neuronal cerca de la muerte, que duró de 30 segundos a 3 minutos. ¿Son estos picos en la actividad mental una prueba de la vida después de la muerte? La respuesta corta es no. El neurocientífico Andrew Newberg presume que nuestro sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático comienzan a funcionar a toda velocidad en experiencias cercanas a la muerte. Estos dos sistemas rara vez funcionan conjuntamente, y la combinación podría crear todas esas experiencias de otro mundo que las personas reportan. Pero esto también es solo una teoría. ¿Qué pasaría si un científico hiciera el descubrimiento del siglo y pudiera afirmar que hay vida después de la muerte? ¿Cómo afectaría la forma en que vivimos? Esto podría depender del tipo de vida después de la muerte. Digamos que hay diferentes características de una vida después de la muerte, y la forma en que viviste en la Tierra determina a dónde vas tras morir. Si esto fuera efectivamente un hecho, algo que todo el mundo supiera, entonces probablemente nos esforzaríamos por ser mejores personas. Si todos supiéramos qué viene después, la gente tendría visiones diferentes sobre qué factores serían los más recompensados en la otra vida, y esto generaría un conflicto de opiniones. Por otro lado, podría haber un campo de la ciencia completamente nuevo, dedicado a descubrir las reglas de la vida en el más allá. Pero, ¿y si se descubriera lo contrario? ¿Qué pasaría si hay un solo lugar al que todos van sin importar lo que hicieron mientras vivían? Los investigadores han descubierto que cuando se les recuerda la muerte, las personas tienden a comprar más, beber más, comer más, fumar más. En otras palabras,
viven a lo grande. Y si nos comportamos así en esta vida, y la que viene nos depara un destino alegre y libre de responsabilidades, ¿qué pasaría con la Tierra? Esto haría que la gente concluyera que todo lo que sucedió en la Tierra, o a la Tierra, realmente no importa demasiado. Y esto incluso llevaría a un aumento en comportamientos imprudentes y suicidios. Si los científicos prueban la existencia de una vida después de la muerte, la realidad es que no sabrían cómo funciona esa vida después de la muerte. Las únicas personas que lo sabrían estarían, muertas. A pesar de estos aportes de la ciencia, la comprensión de la gente sobre la vida en el más allá todavía estaría formada por sus propias creencias personales. Probablemente nunca sabremos si hay una vida después de la muerte, pero somos afortunados porque hoy tenemos más tiempo de vida que nunca antes. Hace un siglo, la esperanza de vida promedio descendió hasta los 23 años en países como Corea del Sur e India. Hoy en día, la media mundial es de 73 años. Sería prudente que usáramos nuestra mayor esperanza de vida para hacer el bien en la tierra que tenemos. La otra vida puede que exista o no, pero el mundo en el que vivimos hoy definitivamente seguirá aquí. Y quién sabe, quizás algún día no pensaremos dos veces en el más allá porque habremos encontrado una manera de volvernos inmortales. ¿Existirá de verdad la vida después de la muerte? ¿Tendrán los humanos la capacidad de conectarse nuevamente con alguien ya fallecido? Hasta las reacciones de Metástasis Juvenil nos han llegado diversas historias. Una de ellas habla precisamente de todas aquellas cosas que no se alcanzan a cumplir mientras estamos en vida. Esta historia relata el pasaje de un hombre que fue a una iglesia famosa en San Juan de los Lagos. Ese hombre iba para pagar una manda y al estar entrando en el atrio de la iglesia se encontró con la mamá de su mejor amigo. Sorprendido de que la señora viajara sola, la saludó e inclusive la abrazó. Al regresar de su viaje, contactó a su amigo y le comentó que había visto a su madre. Sin embargo, en el momento en el que él hizo referencia a la hora en la que saludó a su madre, su mejor amigo estaba enterrándola, porque la señora había fallecido ese mismo día. Historias como estas, y como las por todas conocidas, ¿a quién no le ha dado miedo transitar por un hospital a medianoche, en la oscuridad, cuando toca cuidar a un enfermo? E inclusive, ¿a quién no se le ha erizado la piel cuando camina en el hospital aún cuando se ve? Cuentan que los hospitales son los lugares más propensos para tener este tipo de encuentros paranormales, ya que ahí la gente fallece en muchas de las ocasiones por causas desconocidas, por enfermedades graves o inclusive por accidentes trágicos. En el Hospital General de Pachuca cuentan que en el servicio de terapia intensiva todas las noches aparece una niña que va a saludar a todos los pacientes e inclusive a los familiares que se encuentran cerca de él. Lo extraordinario es que todos los pacientes y todos los familiares que han referido a esta niña la describen físicamente exactamente igual. A lo largo de los años, la aparición no ha variado su físico. ¿Será esta acaso una prueba para empezar a creer que hay una vida después de la muerte? ¿Será que de verdad nuestra alma tenga que reencarnar
Y será cierto que si quedan cosas pendientes por realizar en este mundo, tengamos que hacerlas aún después de muertos. ¿Tú qué opinas? En México, los muertos no solamente se han quedado en el pueblo, también han tomado decisiones presidenciales. Así es. Francisco I. Madero aseguraba que su hermano muerto le ordenaba y le decía y le aconsejaba qué es lo que tenía que hacer en México. Él aseguraba tener el poder de comunicarse con su hermano muerto, quien, habiendo pasado el umbral de la vida y la muerte, podía conocer el futuro. Y con base a estas revelaciones que le hacía su hermano, él a veces firmaba en su nombre. ¿Hasta dónde ha llegado el culto a la muerte y la creencia en una vida después de la muerte, que hasta decisiones presidenciales han tomado?